Dios les bendiga, mis amados, queridos amigos, oyentes en esta semana. Que Dios nos ha regalado la oportunidad de vida, de salud y que hemos podido una vez más ahora reunirnos para estudiar la palabra. Para mí es de bendición, es un privilegio no merecido que puedo yo estar compartiendo la palabra con ustedes y aprendiendo juntamente con ustedes. Para comenzar esta clase vamos a hacer una oración, lo cual vamos a clamar al que vive por los siglos de los siglos, para que Él a través del Espíritu Santo pueda impartir la necesidad de cada uno de nosotros. Acompáñenme en sus oraciones. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos y glorificamos tu nombre, ensaltamos, Señor, eres grande y maravilloso. Te damos gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que nos brindas, que nos regalas, Señor, para que una vez más podamos aprender de tu palabra, ser dirigido a través del Espíritu Santo. Te ruego, Dios mío, todas aquellas personas que se siguen añadiendo a esta clase. Por favor, bendígalos, ayúdelos, fortalézcalos, bendiga sus hogares, bendiga sus vidas, bendígalos, Señor, en toda necesidad que tengan, sea financiera, sea de salud, sea, Señor, cualquier necesidad que estén pasando, de trabajo. Padre mío, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Tú suplas toda necesidad. Sobre todo, Dios mío, suple esa necesidad espiritual, ese vacío de tu palabra, ese vacío de tu Espíritu Santo, llénalo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén. Bien, amados, como decía, este libro de Romanos es un libro que trae muchas enseñanzas, en lo cual necesitamos aprender como conocedores de Dios, conocedores de la palabra. Necesitamos aprender qué Dios quiere que nosotros pongamos atención en nuestra vida diaria. Son pasos importantes que se tienen que tomar, aunque la palabra muchas veces no es agradable escuchar, pero hace bien para nuestras vidas. Hablábamos un poquito de la clase anterior de cómo la gente con su lengua puede maldecir, puede tener amargura, puede destruir. Y en Santiago nos dice, nos detalla que la lengua es como un timón, ¿verdad? No puede ser controlada humanamente. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, puede ser controlada con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da ese conocimiento y esa sabiduría que nos ayuda y nos enseña que a través del poder del Espíritu Santo la lengua puede ser controlada. Ahora necesita estar en Dios. Necesita tener conocimiento de la palabra. Entonces, y eso es para cada uno de nosotros. Aprendimos el carácter de lo que el hombre es, el carácter del hombre. Nos dice lo que es el hombre. Aprendimos de la comunicación, las palabras, la lengua. ¿Qué es lo que el hombre dice? Y también aprendimos de la conducta, que esto es lo que el hombre hace. Todas estas cosas hemos aprendido de cómo el hombre corre, se apresura para hacer el mal, para derramar sangre. Y Cristo nos enseñó de que no solamente quitarle la vida a una persona era lo que se hacía mal. Cristo habló y nos enseñó
de que en medio del pueblo de Dios también puede pasar estas circunstancias. Con nuestra forma, con nuestras actitudes, con esa forma que muchas veces tenemos que verdaderamente hay que corregir. Ahora vamos a comenzar con el versículo 17. Vamos a estudiar, a seguir estudiando el libro de los Romanos, un libro tremendo de mucha enseñanza que realmente nos hace meditar un poco de nuestra vida diaria. Libro de los Romanos, capítulo 3. Vamos a estudiar el versículo 17 en adelante. Y leemos. Y no conocieron camino de paz. Ahora, vamos a leer en Isaías, capítulo 59 y versículo 8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Pablo, una vez más, está citando la palabra del Señor a estas personas. Y está citando Isaías 59, versículo 8. Ahora, por mucho tiempo nosotros escuchamos que se habla de paz. En todas partes del mundo, la gente siempre trata de encontrar paz. El ser humano siempre pide justicia y al mismo tiempo dicen que buscan la paz. Y realmente la manera como el hombre busca a Dios es un camino equivocado. Y ese camino nunca le va a conducir a un camino de paz. Siempre va a conducir a un camino injusto, a un camino de pleito, a un camino de venganza, a un camino que no va a encontrar la paz. ¿Por qué? Porque esos caminos no son los que Dios ha puesto, los que Dios trazó. Porque cuando nosotros buscamos la paz solamente se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 18 de Romanos capítulo 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. La raíz de todo problema y situación del ser humano es este. No hay temor. En el libro de Salmos, nosotros vamos a encontrar una cita bíblica en el capítulo 36, versículo 1. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor es algo que es la reverencia a Dios. Y la gente, la humanidad, viven como si Dios no existiera, desafiando a Dios continuamente. Pablo, al enseñar el evangelio a los creyentes, nos recuerda que somos culpables ante Dios por lo que somos, por lo que decimos, por lo que hacemos. Y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 9 y versículo 10. ¿Qué nos dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Usted ve? Ese era lo principal. ¿Por qué la humanidad vive sin temor? Muchas veces, amados, y es triste decirlo, da mucha tristeza, de que aún dentro de las congregaciones, la humanidad, la gente,
aún en medio de reuniones bíblicas, cristianas, hay gente que aún conociendo la palabra, no tienen temor de Dios y viven una vida, mejor dicho, una doble vida. Van a la iglesia, escuchan la palabra, cantan, pero cuando salen, viven su vida como si no estuviera Dios, como si no existiera. Y Pablo está tocando este punto muy delicado, porque realmente el Espíritu Santo había redargüido a Pablo, había hablado, había revelado a Pablo la condición de esta iglesia, de esta gente, de este pueblo. ¿Qué nos dice en Proverbios capítulo 1 y el versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Usted ve? Podemos estar muchos años sentados en una banca de la iglesia, pero si no hay el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría que viene de Dios, no hemos hecho nada. Y muchas veces encontramos que este punto tan importante que Pablo está tocando es el punto clave, amados, porque todo principio tiene que comenzar con el temor a Dios, con la reverencia a Dios. Debemos de aprender algo, amados. Cuando hay temor de Dios, produce tristeza cuando se peca. Cuando usted ha pecado deliberadamente, inmediatamente usted siente tristeza, preocupación, siente dolor, porque usted se ha equivocado, porque usted ha cometido, usted ha pecado de alguna manera. Tiene que haber un dolor. Tiene que haber una tristeza, una preocupación, porque usted le ha fallado a Dios, porque yo le he fallado a Dios. Eso es temor de Dios. Produce dolor cuando hay ofensa. No que a usted le ofendieron, sino que usted por su actitud ha ofendido a Dios. De eso estamos hablando. Del temor que tiene que haber hacia Dios. No es miedo. El miedo no agrada a Dios. El temor es reverencia, es respeto, es saber que la presencia del Señor dice que lo llena toda la tierra y que usted está presente en cada momento porque el Señor está llenando la tierra. Y donde usted esté, ahí está Dios. Entonces, nuestras actitudes, nuestra ofensa debe de producir dolor. Cuando nosotros fracasamos en algo, debe producir tristeza. Es importante que nosotros conozcamos estas cosas porque muchas veces personas cometen pecados, hacen cosas y se quedan tranquilos, como si nada. Eso es vivir como si Dios no existiera. De esa manera nosotros estamos diciendo, no me importa. Bueno, pequé, ¿qué? Ya. En la noche yo voy, oro y pido perdón. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios es que haya esa preocupación, que sea quitada la paz. Que usted diga, Dios mío, yo te ofendí, yo estoy mal, me siento preocupada, me duele mi corazón. Que cuando usted ofenda a Dios con su actitud, con su forma de ser, que le produzca dolor, angustia, desesperación. Eso es el temor a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1
y el versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está hablando Pedro. El mismo sentido de lo que Pablo está hablando. El temor de Dios debe de haber en nuestro caminar, en nuestra peregrinación, como dice Pedro, vivir con temor. Pensar que Cristo está mirando, que yo estoy delante de su presencia y nuestra actitud debe de ser reverente. No reverencia en el templo, porque muchas veces nosotros exigimos reverencia en la casa de Dios y debe de existir. Y debe de haber respeto, reverencia. Pero en nuestra forma de vida, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, debe de haber reverencia ante la presencia de Dios. Vamos a leer versículo 19 y versículo 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Debemos entender esto, que la ley intensificó el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, el ser humano conoce el pecado. ¿Qué es el pecado? El ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley. Vamos entendiendo este punto, porque yo tengo entendido que hay muchas personas que han conocido a Jesucristo, que están en el Evangelio y de momento dicen, no, se pasó a la religión judía y ahora están solo practicando la ley. Oiga, verdaderamente no ha habido un conocimiento de la palabra, porque aquí clarito nos habla la palabra de Dios. Nadie puede alcanzar la justicia por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley condena al ser humano. Dice, para que toda boca se cierre. ¿Por qué Pablo se expresa de esta manera? El juez justo sabe todo, ve todo y es testigo de todo pecado. Estamos hablando de Cristo, que cometemos y que somos culpables y todo el mundo queda bajo juicio. Al principio de este capítulo nosotros encontramos que Pablo está hablando y dice, no hay un justo. Y él está citando citas bíblicas del Antiguo Testamento, donde el Padre, el Creador, dijo, no encuentro un justo. Y usamos el ejemplo de Abraham. No había un justo. Abraham tuvo que decirle, Señor, juzga tú en tu justicia, porque no encontró uno solo. Entonces, Dios hizo esto para que ellos cerraran la boca. Este pueblo, esta gente que estaban discutiendo, que estaban tratando de callar a Pablo, tenían que entender que tenían que dejarse de jactar que ellos eran dueños de la ley, que Dios había dado la ley solamente a ellos y que ellos a través de la ley iban a ser justificados, iban a ser librados absolutamente de un juicio. Entonces ahora entienden de que nadie puede ser justo si no es a través del sacrificio que hizo Jesucristo. El hombre no tiene que decir absolutamente nada delante de Dios. Dice, toda boca se cierre. Cuando Dios dio la ley a Moisés, le dio para que cumpla, pero ninguno pudo cumplir la ley a perfección. La ley fue dada
no para salvar. La ley fue dada para convencer a los hombres que somos pecadores y que necesitamos la gracia salvadora de Jesucristo. Y es como la ley de Dios. Voy a traer un ejemplo para así entender. Es como si la ley de Dios es un espejo que revela la suciedad, pero no la puede quitar. Usted se mira a un espejo y usted ve su ropa manchada, quizás una mancha en su cara, en su piel, pero usted solamente puede ver esa mancha. El espejo no puede limpiar esa mancha. Entonces eso es una enseñanza que la ley nos da. La ley nos muestra el pecado. La ley nos enseña que somos pecadores, pero no nos puede limpiar. ¿Por qué no nos puede limpiar? Porque solamente es a través de la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, que es lo único que puede limpiar nuestro pecado. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. La ley es como un enganche. La ley le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, que hemos pecado, que venimos de una raza caída, que estamos en juicio, que estamos condenados. Pero cuando usted y yo hemos venido a Cristo, hemos encontrado esa fuente de salvación. Pero es por Cristo. No es por las obras que usted hizo, no es por las obras que estaban haciendo esta gente, estos judíos cristianos y también los gentiles cristianos, que estaban pensando que por lo que mucho trabajaron o mucho hacían o mucho daban, estaban siendo justificados, porque conocían la ley, tenían oportunidad de ser justificados. No, por eso Pablo aclara, no es por la ley. No es por obras, solamente es a través de Jesucristo. Esto es una oportunidad para ir a Dios, para ser limpiado a través del sacrificio de Cristo. Ninguna persona puede guardar la ley y ser salvos. Y esto que quede bien clarito. Ninguna persona puede guardar la ley y ser salvos. Vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta este momento. Y yo enfatizo mucho porque Pablo enfatiza. Todos los versículos están hablando del mismo tema porque realmente es necesario que tengamos en claro de que nada ni nadie puede recibir la justificación si no es a través de Jesucristo, el sacrificio que Jesús hizo. Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Número 1. La ley no puede justificar al hombre pecador, pero la ley sí puede dar al hombre el conocimiento del pecado. Y eso me muestra que necesito un Salvador que me limpie mis pecados y me justifique. Usted ve, la ley tiene un propósito y el cumplimiento de la ley es en Jesucristo. El libro de los Romanos se trata de una revelación maravillosa. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vamos a ver ahora desde este versículo 21 el evangelio de la gracia de Dios.
Ya hemos aprendido que la ley no salva a nadie, que las obras no salvan a nadie, que la ley no justifica al hombre, no le hace justo. Ahora vamos a aprender que del versículo 21 en adelante, el Evangelio de la gracia de Dios. Y encontramos unas palabras claves. Si usted lee, si usted está con su Biblia abierta, usted va a encontrar estas palabras claves por las cuales estamos definiendo de que el Evangelio es la gracia, por gracia. Mire, se encuentra la palabra justicia, justificar, justificación. Justicia. ¿Qué es justificar? ¿Ok? Justificar es declarar o pronunciar justo. Y justificación, palabra griega traducida, es el acto soberano de Dios por el cual declara justo a una persona. Y esto es maravilloso. Dígame usted que cuando una persona, yo me pongo como ejemplo, toda mi vida desde que nací culpable por el pecado. Usted me dirá, bueno, yo, ¿cómo voy a ser culpable cuando nací? Sí, nacemos de una raza caída. Y cuando crecemos, yo no conocía a Dios. Mi vida no era nada grata. Mis actitudes no eran nada buenas. Mi forma de vida era como si Dios no existiera porque yo estaba ciega a una realidad. Mas, sin embargo, el amor de Dios, ese sacrificio tan bello, esa justicia, la gracia, que es un regalo, tuvo misericordia de mi vida. Y aún siendo como yo me encontraba, Él vino y me justificó. Él vino, me perdonó. Y dice la palabra, me da y me declara justo. ¡Qué maravilloso es esto! Si una persona comete un error hacia otra persona, ¿qué es lo que pedimos? Que pague. Pague el culpable, porque está culpable. Pero aquí Jesús dijo, no, yo voy a pagar. Y le declara justo. Esto en la vida espiritual es algo maravilloso. ¿Valoramos o no este sacrificio? ¿O nos creemos que nos merecíamos esto? No, no merecíamos. Es lo más maravilloso que Dios tome a una persona culpable y que Dios haga algo por esa persona y en su misericordia y en su gracia le considere justificarle. Oiga, qué maravilloso es esto. Y dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted ve lo que acabo de decir? Esto es maravilloso. Pablo jamás tomó la ley a la ligera. Tampoco minimizó la ley. Pablo siempre respetó la ley. Pablo estaba anunciando que la justicia requerida por la ley se cumplía por completo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y eso vamos a aprender en Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 30 y 31. Dice el Señor, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas palabras estaba hablando a un pueblo que creía que estaba justificado, que estaba siendo justificado porque conocía la ley, porque tenía confianza en la ley, y no, la ley no puede justificar. Repito, pero a causa de la muerte de Jesucristo, Dios ahora puede justificarnos por la fe. Y esto es una buena noticia para usted, amigo. Debemos reconocer que solo Dios y solo Él puede justificarnos. Venga a Él. Búsquelo a Él. Tiene una oportunidad hoy día. Amados, nos quedamos en este versículo para proseguir la próxima semana y seguir aprendiendo. Muy buenas las clases, mucho que aprender. Que Dios les bendiga y vamos a seguir adelante en esta de los estudios de la palabra del Señor. Bye, bye.